esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Gabriel Quijandría. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes para ti también. Y gracias a la Radio Comunicación Regional y a ProNaturaleza por la invitación para acompañarnos el día de hoy que estamos celebrando la edición 50 del Día Mundial del Ambiente. A ti las gracias, Gabriel. Gabriel, como había mencionado inicialmente, es actualmente el director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro además de los directorios del International Institute for Environment and Development y de la Fundación Futuro Latinoamericano. Su experiencia previa incluye haber sido ministro del Ambiente, copresidente del directorio del Fondo Verde para el Clima, además ha sido consultor en energía sostenible y cambios climáticos y representante de The Nature Conservancy en Perú y director del proyecto Tambopata Inambari, ejecutado por ProNaturaleza. Actualmente es además miembro de la Junta de Administración de ProNaturaleza. Es magíster en Administración de Recursos Naturales por INCAE Business School de Costa Rica y tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad de la República del Uruguay. Gabriel, hoy es una fecha, como decías, muy importante, no solamente porque es el Día Internacional del Ambiente, sino porque se cumplen 50 años de la primera conmemoración. Cuéntanos, a partir de este tema, en la actualidad, ¿cuáles consideras que son los enfoques o temas de trabajo en favor de la naturaleza que se están priorizando? A ver, yo diría que lo que tenemos tal vez desde el 2019 en adelante es un regreso de la dinámica de discusión multilateral global sobre temas ambientales. Algo que se había perdido un poco, sobre todo a raíz de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, cuando hay un gran actor que participa en estas discusiones globales sobre temas ambientales, que adopta una posición contraria a asumir compromisos y un actor del peso de los Estados Unidos, se pierde mucha de esta dinámica, ¿no? Y eso es algo que pasó durante el gobierno de este señor, mandó esta muy mala señal, ¿no? Se salió del Acuerdo de París, ¿no? Que es el que regula los temas de cambio climático, e hizo que los otros países, por ejemplo, los otros países desarrollados, tuvieran una actitud bastante pasiva, digamos, en términos de sus compromisos de financiamiento, en términos de avanzar la agenda. Eso, yo creo que después de la pandemia, diría, o sea, del 2020 en adelante, se ha retomado este impulso, ¿no? Que se había plasmado, digamos, en 2015 en la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los temas de cambio climático han continuado en una agenda más o menos dinámica, pero tenemos en los últimos pocos meses una aprobación de un acuerdo de Naciones Unidas para conservación de la diversidad biológica en zonas de mar abierto, ¿no? De mar que no es propiedad o que no es parte de la jurisdicción de ningún país. En diciembre del año pasado se firmó finalmente el acuerdo o el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, que es el marco para la conservación, uso sostenible y restauración de la diversidad biológica en el mundo. Y en este momento, justo desde la semana pasada y esta misma semana, está en discusión el Tratado de Plásticos, el Tratado Global de Plásticos, que está en proceso de negociación por Naciones Unidas. Y lo que es interesante es que es un proceso conducido, presidido por el Perú, a través del embajador Mesa Cuadra, que es quien está presidiendo estas discusiones a nivel global que están ocurriendo, como digo, desde la semana pasada y esta en París. Algo interesante o importante a destacar es el tema de la convergencia de temas, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que los temas de cambio climático, los temas de diversidad biológica, los temas de lucha contra la desertificación o la sequía, no se ven como temas paralelos, inseparados y que cada uno tiene su convención de Naciones Unidas, sino que empiezan a estar integrados, ¿no? Y empiezan a ser vistos de manera integral, lo cual es una buena señal en términos de la eficacia y de la eficiencia en el uso de los recursos financieros que son limitados, de las capacidades técnicas. O sea,
Eso es algo muy importante, ¿no? Que hay esta posibilidad de conectar los temas y no tener tantas discusiones en paralelo, sino que irlas agregando. Y yo finalmente destacaría que en América Latina algo importante es el regreso de Brasil a la discusión global de medio ambiente, ¿no? También ahí, durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil tuvo una actitud terrible, ¿no? Negando la temática ambiental o yendo en contra incluso de la temática ambiental, y eso se ha reflejado, por ejemplo, en dos cosas. Una que va a ocurrir este año, en un par de meses, que es la cumbre presidencial amazónica, que es la primera que ocurre después de muchos años, va a ser la cuarta en la historia, y que se supone que va a relanzar el tema del bioma amazónico como un bioma importante en términos del apoyo internacional que se tiene que recibir para los temas de medio ambiente, para los temas de diversidad biológica, de cambio climático. Y lo otro es el anuncio de alojar la COP30, que va a ocurrir en el año 2025, por primera vez en una ciudad amazónica, ¿no? Va a ser Belém do Pará. El día de hoy se ha confirmado ya esa candidatura de Brasil, la ha confirmado la Convención de Naciones Unidas, o sea, ya lo había presentado Brasil, pero ya se confirmó que va a ser ahí. Entonces, eso nos genera también a los países, a las sociedades civiles, a los gobiernos que compartimos la cuenca amazónica, tener un posicionamiento súper importante, súper claro y concreto en esta oportunidad que va a haber de, como digo, poner por primera vez en la vitrina una discusión específicamente amazónica vinculada a la discusión de cambio climático. Definitivamente de acuerdo con todo lo que comentas, y además gracias por la primicia acerca de dónde se va a desarrollar la COP30. Gabriel, como comentábamos en tu reseña, tú has tenido la oportunidad de ser ministro del Ambiente. Desde esta visión holística que has tenido y que de hecho mantienes, ¿cuál consideras que es la situación de nuestro país en relación a los avances en relación a los demás países? Ahí yo haría un balance mixto, ¿no? O sea, a ver, el Perú es un país que tenemos que tener en cuenta varias características interesantes, ¿no? Y que son un poco contrapuestas, ¿no? Nosotros somos un país con una tardía decisión de crear un Ministerio del Ambiente, ¿no? Cuando hay países que tienen 30 años de Ministerio del Ambiente, nosotros acabamos de cumplir 12 años, 15 años del establecimiento, perdón, sí, 2008, del establecimiento del Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental. Antes teníamos el Consejo Nacional del Ambiente, pero claro, ya o sea, como una entidad del máximo nivel de autoridad en términos de la gestión ambiental y de la gestión de políticas públicas vinculadas a la gestión ambiental, somos como una especie recién llegado. A pesar de ello, estamos frente a un ministerio o a un sector que se ha atrevido a hacer cosas como organizar la COP20 en el año 2014, cuando tenía 6 anos de haber sido creado, ¿no? O sea, requiere mucha valentía y mucha claridad, además de metas, el atreverse a tomar una decisión de ese tipo con tan poco tiempo de existencia. Y eso ha hecho, o sea, eso también hay que unirlo a una continuidad que se ha logrado en términos de la temática, ¿no? Hay algunos temas que han entrado en la agenda y que han sido impulsados por el Ministerio del Ambiente, por sus entidades vinculadas desde el inicio de su gestión, desde el año 2008. Los temas de cambio climático, los temas de residuos sólidos, los temas de minería ilegal, los temas de mejora de la gestión ambiental a través de la mejora de los procesos de evaluación y fiscalización ambiental. O sea, en este periodo, ¿no?, desde que se crea el Ministerio del Ambiente, se han creado una serie de instituciones, se ha creado el OEFA, se ha creado el SENACE, que es el que evalúa los estudios de impacto ambiental que antes evaluaban los sectores, y creo que ahí hay un avance interesante. Sin embargo, creo que en términos comparativos tenemos todavía una cantidad de oportunidades no aprovechadas, ¿no? En términos, cuando uno lo compara con el potencial que tiene el país. El tema del desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos una proporción
bastante baja en términos comparativos con otros países en el despliegue de energías renovables, ¿no? Nosotros estamos alrededor del 5% de nuestra matriz abastecida con energías renovables no convencionales. Claro, esto no cuenta la energía hidroeléctrica, pero sí, o sea, es la eólica, la solar, pues estamos en cerca de 5% frente a matrices en la región de América Latina que están alrededor del 20% ya, ¿no? O sea, por ahí hay algunas oportunidades que no se están aprovechando lo suficiente. Hay todo un potencial vinculado a la utilización sostenible de la diversidad biológica, que también creo que requiere un trabajo mucho más fuerte de promoción de condiciones para hacer más competitivo estos productos en los mercados nacionales o en los mercados internacionales, ¿no? Hay experiencias interesantes como la del desarrollo de esta línea de productos basados en diversidad biológica nativa, ¿no? Productos del bosque amazónico que está haciendo la empresa AGE, por ejemplo, ¿no? Pero todavía siguen siendo como una excepción, o sea, siguen siendo algo súper interesante, pero son casos todavía muy aislados, ¿no? Y cuando uno ve el grueso de los emprendimientos vinculados a diversidad biológica, a negocios verdes, todavía son muy chiquititos, ¿no? O sea, tienen unas escalas muy pequeñas, una magnitud muy pequeña, que deberíamos ver, o sea, cómo se puede apoyar desde el Estado, cómo se puede apoyar desde el sector financiero para que eso crezca, ¿no? Y para que haya esta potencialidad, para que se aproveche esta potencialidad que tiene el país, ¿no? O sea, el país necesita diversificar sus fuentes de ingresos, sus fuentes de crecimiento, sobre todo sus fuentes de crecimiento regionalmente localizadas, el caso de la energía renovable, el caso del aprovechamiento del bosque amazónico que señalaba yo anteriormente, ¿no? O sea, necesitamos, no puede ser que el país apueste por uno o dos sectores que son los que van a mover todo el país. O sea, obviamente hay unos sectores muy grandes que tienen esa capacidad y que tienen esa importancia. El caso del sector minero, que por ejemplo en el caso del cobre o en el caso del litio tiene una importancia además fundamental en la transición energética a nivel global, pero necesitamos mover también otros motores de la economía, como el sector forestal, como la acuicultura, como estas otras oportunidades que no hemos aprovechado, diría, del todo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Justamente sobre esto último que comentas, existe una propuesta de proyecto de ley que vendría del Ejecutivo, ¿no? Que pondría en riesgo a las áreas naturales protegidas. ¿De qué manera consideras que pueden convivir el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales? A ver, yo creo que es una cuestión de hacer palpable, de hacer evidente alguna información que tal vez no se conoce, ¿no? En el año 2017, el CERNAMP encargó un estudio, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas encargó un estudio sobre el beneficio económico que generaban en ese momento las áreas protegidas como resultado de la práctica del turismo de naturaleza. Y se descubrió que eran cerca de 2.500 millones de soles anuales y cerca de 40.000 empleos directos lo que se generaban en ese momento a partir simplemente de la visita, ¿no? O sea, solamente a partir del uso turístico de las áreas protegidas del sistema. Y el cálculo grueso era que por cada dólar invertido en las áreas protegidas regresaban 40 en términos de beneficios económicos. ¿Estamos dispuestos a perder eso por impulsar estos proyectos descabellados de permitir la deforestación o abrir la puerta a una potencial deforestación por este proyecto que se está discutiendo sobre la ley de modificar la ley forestal y de fauna silvestre, o este otro más descabellado todavía de abrir las áreas protegidas para extracción petrolera sin ningún control, ¿no? Que es este proyecto que ha presentado el Ministerio de Energía y Minas y Perú Petro al Ministerio del Ambiente, pidiéndole que lo tramite ante el Consejo de Ministros. O sea, hay que pongamos sobre la mesa los datos reales. O sea, hay la posibilidad, viendo un poco el antecedente, cómo viene, a ver, el récord de descubrimientos, digamos, de grandes yacimientos de petróleo. No hablemos de gas porque el gas es un poco diferente, pero de descubrimiento de petróleo. ¿Hay alguna posibilidad de generar esos 2.500 millones de soles
en ingresos, pero en ingresos que además van a población local asociada a los servicios turísticos, no lo hay. O sea, no es cierto. No es cierto que la alternativa de poner pozos petroleros en el Manu o en Baguaja Sonene va a ser más beneficiosa para la población local por el regreso de las regalías o del canon en algún momento. Eso no es cierto. O sea, discutamos las cosas con los números en la mano, ¿no? Y veamos, pues, cuál es la opción real y cuál es la opción, además, que tiene futuro cierto, ¿no? O sea, en un mundo donde estamos discutiendo los temas de cambio climático y la necesidad de ir reduciendo nuestra dependencia por el petróleo, queremos abrir o desproteger nuestras áreas protegidas para hacer extracción de petróleo a mansalva. Yo creo que no. Yo creo que ese no es el modelo. Ese no es el modelo con futuro. De acuerdo, Gabriel. Tú eres director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cuéntanos un poco de ello, por favor. ¿Cuáles son las líneas de trabajo y cómo llevan a cabo su labor? La UICN es, contándoles un poco, es la red ambiental o la red de conservación más antigua del mundo. Se creó en el año 1948. O sea, cuando no había programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no había convenciones de cambio climático, de diversidad, no había nada, ¿no? Es el iniciador de todo, digamos, de todo el ecosistema de conservación de la naturaleza y de impulso del trabajo en favor del tema de desarrollo sostenible. En este momento, la UICN tiene 1.500 miembros a nivel mundial, alrededor un poco más de 100 miembros aquí en Sudamérica, que son los que atendemos desde la oficina regional que tiene base en Quito. Lo que es interesante de la UICN es que sus miembros son muy disímiles, muy distintos, y sin embargo llegan a poder impulsar una agenda conjunta potente respecto a la conservación de la naturaleza, ¿no? Hay desde países que son miembros de la UICN hasta organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, eso es una diversidad, una variedad grande de tipos de entidades que se nuclean alrededor de un plan de trabajo que es el que aprueba la UICN todos los años, ¿no? Que trabaja en temas de agua, cambio climático, océanos, tierra y personas, ¿no? En este momento el plan de trabajo que tenemos actualmente vigente está estructurado sobre esos 5 pilares con las personas en el centro, ¿no? Entendiendo que la conservación se hace como un esfuerzo para asegurar la viabilidad de la vida humana, ¿no? No en favor de la naturaleza, que se basta a sí misma, pues, o se ha bastado hasta ahora, por lo menos, a sí misma para recuperarse de las crisis existenciales que han habido anteriormente en las 5 extinciones masivas que ha sufrido la Tierra. Claro que sí, Gabriel. Justamente en la UICN ustedes realizan una categorización de las especies amenazadas, la famosa lista roja de la UICN. ¿Cuáles son los principales hallazgos que se tienen en este momento? A ver, claro, la lista roja se construye a partir de información que proveen los países, los expertos en determinadas especies. Nosotros tenemos desde la UICN una comisión de supervivencia de especies que tiene a su vez grupos de trabajo que están vinculados a diferentes tipos de organismos vivos, digamos. Hay un grupo de trabajo, por ejemplo, que trabaja camélidos sudamericanos aquí en Sudamérica, que tiene miembros, expertos peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos, y que trabajan todo el tema de estrategias. Primero el monitoreo, ¿no? Ver cómo están estas especies, qué tan presionadas están en términos de la población, cuáles son las medidas que se tienen que impulsar con los gobiernos desde la sociedad civil para reducir la presión, para mejorar la población. Ahí hay ejemplos interesantes, por ejemplo, el regreso de la vicuña en el caso del Perú, que estaba a punto de extinguirse en los 70, es un caso de éxito donde hubo un acompañamiento de esta comisión de supervivencia de especies en algún momento. No fueron los únicos, pero tuvieron un trabajo interesante. Y a nivel global, como parte del acuerdo, ¿no? Y del marco de biodiversidad que mencioné, que se aprobó en diciembre del año pasado,
la UICN ha impulsado y ha logrado poner como uno de los compromisos un plan global de acción para las especies, ¿no? Que es el instrumento principal que estamos impulsando desde la red a nivel global, obviamente con las entradas específicas en cada región y en cada país, para trabajar y generar condiciones técnicas, financieras, para poder atacar esta crisis de pérdida de especies, ¿no? No olvidemos que en el año... Sí, interesante, Gabriel. Sí, interesantísimo todo lo que nos comentas. La charla ha sido muy ilustrativa de tu parte. Te ha corrido el tiempo muy rápido. Simplemente quería pedirte que a partir de la fecha de hoy, de pronto brevemente nos des un mensaje sobre justamente cómo deberíamos actuar para conservar la naturaleza. Sí, yo iría, si quieres, al mensaje de este año, de la celebración del Día Mundial del Ambiente, ¿no? Que ha estado centrado en el tema de los plásticos, que son, digamos, un producto que ha resuelto muchos problemas, ¿no? Y muchas necesidades a lo largo de la historia, pero que ha sido también, o que ha generado también un gran problema, ¿no? Entonces, frente a esta realidad doble de resolución de problemas, de reducción de costos frente a otros materiales, por la durabilidad o por todo, también hay una serie de consecuencias que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, nuestra acción sobre la naturaleza, nuestro aprovechamiento de la naturaleza no ocurre sin consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser incorporadas en nuestro proceso de planificación, en nuestro proceso de toma de decisiones, a todas las escalas, a nivel global, a nivel de los países, a nivel de las regiones, a nivel de las personas, ¿no? Decisiones que van por el lado de qué consumimos, ¿no? Por ahí. Por supuesto, Gabriel. Gracias por atendernos esta tarde y que sigan los éxitos en la UICN. Muchas gracias, Aldo. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.